Iniciamos el simulador de PC. El simulador nos da la bienvenida explicándonos cómo funciona y cómo nos ayudará en un futuro ensamblamiento de una computadora. También se nos recomienda usar el modo .learn en caso de ser nuevos. El siguiente apartado se nos explica cada modo. El primero, learn, nos enseñará a ensamblar un computador por medio de ayudas. El segundo, test, este modo nos enseñará a ensamblar el computador sin ninguna ayuda. Y por último, explore, este modo nos deja explorar libremente la computadora. En este apartado se nos explica la interfaz del simulador. Básicamente se nos explica la cantidad de opciones que tenemos durante el ensamblamiento, pudiendo elegir apartados, modo y también leer las instrucciones en caso de olvidar cuáles son. Aquí se nos explica el modo de navegación en los componentes cuando los usemos. En este apartado se nos explica el procedimiento para instalar los componentes en el simulador. Durante este tendremos tres opciones: mover el componente a la derecha o izquierda e instalar el componente cuando esté adecuadamente posicionado. Por último se nos explica que en el modo Explore y Learn tendremos una opción la cual nos permite visualizar los componentes de libre manera. Ya se nos dio la introducción, ahora sigue ensamblar el computador. Vamos a elegir la opción Power Supply Layer. Fuente de poder se utiliza para convertir la corriente de la red eléctrica en una forma de energía adecuada para los componentes de un dispositivo o sistema electrónico. Posicionamos el respectivo componente. Y metemos los tornillos. La damos a OK. Vamos al siguiente apartado. La RAM le permite que su computadora desempeñe la mayoría de las tareas diarias como cargar aplicaciones, navegar en Internet, editar una hoja de cálculo o probar el juego más reciente. Posicionamos el respectivo componente. Posicionamos el respectivo componente. La CPU es el componente principal que procesa las señales y hace posible la computación. Posicionamos el respectivo componente. Una buena pasta térmica conducirá mejor el calor del IHS al disipador para mantener la CPU a una temperatura óptima. El disipador de la CPU, un elemento o pieza cuya misión es extraer el calor que genera el procesador. Posicionamos y conectamos los respectivos cables. La tarjeta madre se trata de la placa de circuito impreso principal de una computadora. Posicionamos el respectivo componente. Y metemos los tornillos. La damos a OK. Vamos al siguiente apartado. La tarjeta de red, NIC, es un componente de hardware importante que se utiliza para proporcionar conexiones de red. Y metemos los tornillos. Las tarjetas de interfaz de red, NIC, conectan un dispositivo a la red. Y metemos los tornillos. Adaptador gráfico, convierte los datos digitales que se van a visualizar en datos gráficos que pueden ser utilizados por un dispositivo de visualización. Y metemos los tornillos. La damos a OK. Vamos al siguiente apartado.
HDD sirve para almacenar datos digitales de forma rápida y segura. Posicionamos el respectivo componente. La damos a OK. Vamos al siguiente apartado. Un disco óptico es un formato de almacenamiento de datos digital que consiste en un disco circular en el cual la información se codifica, se guarda y almacena. Posicionamos el respectivo componente. Una unidad de disquete o disquetera, FDD del inglés floppy disk drive, es un periférico que se utiliza para leer y escribir datos en disquetes. Posicionamos el respectivo componente. La damos a OK. Vamos al siguiente apartado. Posicionamos y conectamos los respectivos cables. Cable PATA es un estándar IDE para conectar dispositivos de almacenamiento como discos ópticos y duros a la placa base. Cable floppy, este cable permite transformar un conector de alimentación Molex para conectarle un periférico para disquetes. Cable SATA es una interfaz de transferencia de datos en serie entre la placa base y algunos dispositivos de almacenamiento. La damos a OK. Vamos al siguiente apartado. Ponemos la tapa de la torre y la atornillamos. Cable de monitor, este transmite señal de audio y video y suele utilizarse tanto en ordenadores como en televisores. Posicionamos y conectamos los respectivos cables. El teclado es un dispositivo de entrada que utiliza una disposición de teclas para que actúen como interruptores electrónicos que envían información a la computadora. El mouse es un dispositivo de entrada diseñado para manipular objetos en la pantalla de la computadora y ayudarlo a usted, el usuario, a interactuar con la computadora. Un cable USB es un cable que se utiliza para conectar la impresora y un ordenador a través de USB. Ethernet, una tecnología de red diseñada para conectar dispositivos y formar redes de área local, LAN.
Las antenas Wi-Fi son soluciones de conectividad principalmente para 3 bandas de frecuencias comunes sin licencia de alimentación universales. Están diseñadas para trabajar con la mayoría de los PCS. Has terminado el tutorial. Siéntete libre de volver a los apartados de ensambles en caso de haber olvidado algo, o puedes ir al modo test para practicar tu conocimiento en el ensamble.